Saludos, mi nombre es Angélica Almonte y junto a mi compañero Leudy Félix estaremos exponiendo sobre la unidad 1. Somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, recinto Emilio Prudón. La asignatura para la cual estaremos exponiendo esta vez es Matemática 4 con el maestro a cargo Alejandro José Taveras. La unidad 1 lleva por título Intervalos y desigualdades. Los subtemas que estaremos tratando serán representación gráfica de los números reales en la recta real, intervalos, concepto, clasificación, representación gráfica, longitud y punto medio de un intervalo, operación con intervalos, unión e intersección, desigualdades y por último desigualdades con valor absoluto. Yo estaré presentando los primeros 3 temas y mi compañero Leudy va a estar finalizando la exposición. La recta numérica o recta real es un gráfico unidimensional o línea recta, la cual contiene todos los números reales, ya sea mediante una correspondencia biunivocal o mediante una aplicación biyectiva, usada para representar los números como puntos especialmente marcados. Por ejemplo, los números enteros mediante una recta llamada recta graduada, como la entera ordenados y separados, con la misma distancia. Está dividida en 2 mitades simétricas por el origen, es decir, el número 0. Ya que sabemos lo que es una recta real, vamos a ver la representación gráfica de los números reales en la recta real. Como pueden ver a continuación, en el primer gráfico, la recta está dividida en 2 colores. El rojo representando los números negativos y el azul los números positivos, teniendo como origen el número 0. En las otras gráficas se puede ver de igual manera que la recta está dividida entre números negativos y positivos, estando siempre los números negativos a la izquierda y los positivos a la derecha, siendo siempre el punto de origen el 0. Intervalos. Un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre 2 extremos, A y B. También puede llamarse subconjunto de la recta real. Específicamente, un intervalo es un subconjunto conexo de la recta real, R. Es un conjunto medible y tiene la misma cardinalidad que la recta real. Clasificación de los intervalos. Existen 4 tipos de intervalos matemáticos. Estos son abiertos, cerrados, semiabiertos e infinitos. Un intervalo abierto es aquel que no incluye los extremos entre los cuales está comprendido, pero sí todos los valores ubicados entre estos. Se representa mediante una expresión del tipo A menor que X menor que B o A, B entre paréntesis. Por ejemplo, si tenemos el intervalo abierto 1,5 entre paréntesis, tendremos el conjunto de números mayores a 1 y menores que 5 sin incluir el 1 y el 5. Como podemos observar en la gráfica, se representan los puntos en los cuales está ubicado el punto A y el B vacíos, queriendo decir que estos no se cuentan, es decir, que el conjunto de este intervalo solo tiene como elementos el 2, 3 y 4, ya que ni el 1 ni el 5 están incluidos. Intervalo cerrado. Un intervalo cerrado es aquel que incluye los extremos del intervalo
y todos los valores comprendidos entre estos. Se representa con una expresión tipo a menor o igual que x menor o igual que b, o a, b entre corchete. Por ejemplo, si tenemos un intervalo cerrado 1,5 entre corchete, tendremos el conjunto de números mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 5, incluyendo el 1 y el 5. Es decir, que este intervalo, sus elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que en la representación de la recta, todos estos números estarán comprendidos dentro del intervalo. En la gráfica podemos notar que los círculos en los cuales está situado el punto A y B están rellenados. En este caso quiere representar que estos números o puntos específicos están incluidos dentro del intervalo. Intervalo semiabierto. Un intervalo semiabierto es aquel que incluye tan solo uno de los extremos de los valores que están entre ellos, de modo que el otro extremo quede excluido. Pueden estar incluidos o excluidos tanto el extremo derecho como el izquierdo. Se representa con una expresión del tipo a menor o igual que x menor que b, o a menor que x menor o igual que b, lo que sería entre corchete a, b entre paréntesis o entre paréntesis a, b entre corchete. Por ejemplo, si tenemos un intervalo semiabierto, paréntesis, 5 corchete, tendremos un conjunto de números mayores a 1 y menores o iguales a 5, sin incluir el 1, pero sí el 5. Como podemos ver en la gráfica, como podemos apreciar en la gráfica, el punto A es el 5 y el punto B es el 1. Un intervalo infinito es aquel que tiene un valor infinito en uno o ambos extremos. El extremo que posea el infinito será un extremo abierto. En caso de que ambos extremos sean infinitos, será la recta real completa. Se representa con una expresión del tipo, lo que sería entre corchete a, infinito, paréntesis, o entre paréntesis menos infinito, a. Estos además pueden contener intervalos cerrados como corchete a, infinito, paréntesis. Por ejemplo, si tenemos un intervalo infinito, corchete 1, infinito, paréntesis, tendremos un conjunto de números mayores o iguales a 1 en adelante. Como pueden ver en la gráfica, el 1 es el punto A y el punto B está representado con una flecha. En este caso, representa el infinito. Ejemplos de intervalos. Para entender mejor el concepto de intervalos, veamos los siguientes ejemplos junto con su clasificación y números comprendidos. En esta tabla podemos apreciar intervalos, tipos y lo que comprende cada uno. Aquí tenemos tipo abierto, cerrado, semiabierto e infinito, que comprende y el intervalo. Por ejemplo, el intervalo abierto entre paréntesis menos 4,6 comprende mayores que menos 4 y menores que 6, y así sucesivamente. Longitud y punto medio de un intervalo. La longitud de un intervalo queda determinado por el recorrido del mismo, es decir, cuán grande es. El punto medio de un intervalo es el que se encuentra en la posición intermedia de un intervalo. Fórmula de la longitud. La longitud será igual al valor absoluto de a menos b o b menos a. Esto se debe a que el resultado que dé esta resta será igual en cualquiera de los modos, ya que el valor absoluto implica que todos sus resultados serán positivos. La fórmula del punto medio
la cual está representada por la X mayúscula y una M minúscula, es igual a la suma de A más B entre 2. ¿Cómo usar estas fórmulas? Muy fácil, solamente tenemos que sustituir las letras por sus valores. Aquí podemos ver en los datos. A es igual a 5, B es igual a 2. La longitud vamos a sustituir. La A es 5 menos B, que es igual a 2. Entonces 5 menos 2 es igual a 3. Entonces la longitud es igual a 3. Ahora con el punto medio, sustituimos A más B, 5 más 2 igual 7, entre 2 igual 3.5. Como podemos ver, aquí entonces con los resultados obtenidos, la longitud es igual a 3 y el punto medio es igual a 3.5. Ahora para poder graficar hacemos lo siguiente. Marcamos los puntos en la recta, es decir, el punto A y el punto B. El punto B es 2 y el punto A es 5. Encontramos el punto medio, que estaría entre el 3 y el 4, que es 3.5, y la longitud en la parte superior sería 3. Ya que pudimos ver un ejemplo sobre longitud y punto medio, veamos si eres capaz de resolver este pequeño ejercicio. Y dice así. Si tenemos un intervalo AB siendo A 6 y B 1, calcula el punto medio y la longitud. Te quiero desafiar a ver cuán rápido lo haces. Te daré 3 minutos a ver si lo logras. Vamos, te queda 1 minuto y 30 segundos.
5, 4, 3, 2, 1. Lápices abajo. Veamos si pudiste obtener las respuestas correctas. La longitud es de 5 porque 6 menos 1 igual 5. Y el punto medio es 3.5 porque 6 más 1 igual 7, entre 2, 3.5. Ahora les dejo con mi compañero Leudi Félix. Hola, soy Leudi y ahora continuaremos explicando las operaciones con intervalos, unión e intersección, así como las desigualdades y desigualdades con valor absoluto. De paso, vamos a dar algunos ejemplos claros y precisos. Bueno, ahora veremos cómo realizar la unión de intervalos y de entrada es importante conocer la definición que más adelante estaremos explicando de una forma detallada. Aquí nos dice que A unión B, recuerden que unión se simboliza como una U, es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Recuerden que este símbolo significa O. Por lo que, explicándolo de una forma más sencilla, los números, asumiendo que estos son números, como más adelante lo vamos a representar, los números pertenecen a uno o al otro, pertenecen a A o a B. Por lo que, bueno, de paso ya veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos varios intervalos, el intervalo A, el B, el C y el intervalo D. Por lo que vamos a resolver algunas uniones. Empecemos con esta, A unión B. Podríamos conseguir la respuesta quizás sin necesidad de graficar una recta, pero en este caso sí vamos a hacer uso de ella con el objetivo de comprender de la mejor forma posible. Entonces, diseñemos, lo primero es la recta numérica y es importante tener en cuenta que en esta debe estar representados los números que están en los extremos de cada intervalo. En A, el menos 3 debe estar aquí, claro, evidentemente, el 5 debe estar aquí, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, pues grafiquemos el primer intervalo. Primer conjunto, el conjunto A, aquí en esta recta. Es importante saber que, por ejemplo, aquí en el intervalo A, el menos 3 dice que no se incluye, y cuando no se incluye en la recta numérica, entonces lo podemos representar o con paréntesis o con un círculo vacío, o si se incluye, como es el caso del 5, entonces lo representamos o con un corchete o con un círculo rellenado, con un círculo sombreado. Entonces, ya sabiendo esto, grafiquemos de una vez el intervalo A. Entonces aquí ubicamos el menos 3, lo ponemos, recuerden, el círculo vacío porque no está incluido el menos 3, y graficamos el 2 positivo según está aquí que tampoco está incluido. Luego graficamos el intervalo B. Aquí vemos, bueno, como nos aparece el intervalo B, pues lo primero es ubicar el 1 y poner el círculo. Esta raya que yo estoy poniendo aquí, esta línea, se puede poner en la misma recta, eso varía. Entonces, el punto es, bueno, lo ubicamos en el 1 positivo y el 5, el 1 no está incluido, tal como aquí lo señala, y el 5 si está incluido, bueno, pues nos muestra el corchete. Entonces lo sombreamos, entonces en el 5, y aquí tenemos nuestra línea que representa el intervalo B. Ahora, ya que sabemos que hemos representado el intervalo A y el intervalo B, entonces vamos a ver cuál es la representación de la unión. Y es sencillo, pues vemos que desde el 3, el cual no está incluido, hasta el 5 hay una línea que pertenece o al intervalo A
o al intervalo B, tal como nos lo señala aquí. Entonces, si pertenece o al intervalo A o al intervalo B, entonces está incluido en esta unión, por lo que hacemos nuestra línea desde el intervalo A, desde el inicio, que aquí por cierto el menos 3 no estaría incluido, entonces por eso mismo ponemos el círculo desde el menos 3 que no está incluido hasta el 5 que sí estaría incluido, por lo que ponemos el círculo sombreado, y esta sería nuestra representación de A unión B. Pues estamos marcando el intervalo que pertenece a A o el que pertenece a B. Entonces, como el que pertenece a A inicia en el menos 3 y tenemos intervalo seguido hasta el 5 que pertenece al intervalo B, entonces lo graficamos hasta ahí. Si queremos, bueno, representar esto de otra forma, lo diríamos de la siguiente manera. Aquí tenemos el paréntesis que representa, que dice que el menos 3 no estaría incluido, pero que parte de allí hasta, bueno, o coma 5 que sí está incluido. Entonces sería menos 3, mírenlo aquí, coma 5, entre colchete porque sí está incluido. Entonces vamos a seguir con otro ejemplo. Vamos a ver A unión B unión C. Lo primero es, graficamos nuestra recta, luego graficamos el primer intervalo que es el A y vemos que nos señala que es menos 3, entonces en efecto lo ponemos aquí, y el 2 lo ponemos aquí donde está ubicado en la recta. Entonces el intervalo B, que dice que va desde el 1, tal como lo vimos en el ejemplo pasado, hasta el 5 que sí estaría incluido. Recuerden, el menos 3 no está incluido, el 2 positivo tampoco está incluido, por eso el círculo vacío, el 1 tampoco, sin embargo el 5 sí está incluido y aquí lo vemos en el corchete representado. Como aquí hay otro corchete, entonces sí quiere decir que el 3 estaría incluido, y bueno, pues grafiquémoslos. Entonces el 3, por eso aquí está el círculo sombreado, y el 8 que también está incluido, entonces lo ubicamos. Ahora, ¿cuál es la unión? La unión de estos tres intervalos. Bueno, pues vamos a determinarlo. Aquí lo vemos. Inicia desde el 3, el cual no está incluido, hasta el 8, que miren aquí donde lo señala, hasta el 8 que sí está incluido. Entonces sería de la siguiente forma. Ponemos nuestra línea desde el menos 3 hasta el 8. Entonces quiere decir que si lo queremos representar de otra forma, sería el menos 3, aquí lo vemos con un paréntesis porque no estaría incluido, hasta el 8 que sí está incluido, entonces por eso con un corchete. Entonces estos son dos ejemplos que espero que hayan quedado claros. En caso de que tengan algunas dudas, algunas preguntas, pues nos la hacen saber. Bueno, vamos a ver ahora un ejercicio el cual le voy a presentar y ustedes van a llenarlo. Yo le voy a contar hasta 3 segundos para que usted lo realice. Es muy fácil. Bueno, es muy similar al que ya hemos hecho. Entonces, en 3, 2 y 1 muestro la respuesta. Usted pausa el video y lo llena. Aquí está la respuesta, pues vemos que C unión D. Lo primero que hacemos es graficamos C, que sería, según nos señala aquí, 3 y 8 en nuestra recta, en nuestra línea, y luego graficamos D, que es 2,6, y así mismo lo graficamos el 2, que mírenlo aquí como está entre paréntesis porque no está incluido, y el 6 que está entre colchete porque sí está incluido. Entonces, ¿cuál es la unión de ambos? Bueno, pues fácil. Marcamos nuestra línea desde el 2 que pertenece al intervalo D hasta el 8 que pertenece al intervalo C. Bueno, pero que estaría aquí en la recta numérica, por lo tanto sería el 2 que está incluido, ¿sí o no? Exacto, no está incluido, y el 8 que como sí está incluido, entonces se pone entre corchete. Bueno, ahora vamos a continuar con operaciones con intervalos de intersección.
Y en efecto, lo primero que sería bueno que veamos es el concepto. Pues así como nos señala aquí, dice que A interceptado con B. Recuerden que intersección se simboliza con algo como una N minúscula. Mirenlo aquí. Intersección es igual a X tal que X pertenece a A y también X pertenece a B. Recuerden que este símbolo aquí en matemáticas representa Y. Entonces, por lo que, bueno, los números pertenecen a los dos intervalos. Pertenecen a A y pertenecen a B. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos 4 intervalos, el A, el B, el C y el D. Y vamos a hacer el primero. Pues de esta forma ya nos vamos adentrando. Pues lo podríamos hacer así como los intervalos, la unión de intervalos, lo podríamos hacer también sin las rectas. Sin embargo, con ella podríamos facilitar el trabajo y explicarlo de una forma más clara. Entonces, por tanto, vamos a diseñar nuestra recta, nuestra línea recta. Y aquí tenemos, bueno, en efecto, ya la hemos creado, y recuerden tener pendiente que estos dígitos deben estar incluidos, los dígitos extremos y más grandes en nuestra recta, en nuestra línea recta. Entonces, nuestro intervalo A, aquí en la recta numérica. Y en efecto, tal como lo hicimos anteriormente, nos indica -2, está entre corchetes, por lo que sí está incluido el -2. Aquí en el círculo también lo representamos, lo mostramos porque el -2 estaría sombreado, el circulito que está en el -2, hasta el 4 positivo que también estaría incluido. Entonces ahora vamos a graficar el siguiente intervalo, que es el B. El B, y nos indica que va desde el 2 positivo, mirenlo aquí, que no está incluido, por eso ponemos el círculo vacío, y el 6 que tampoco está incluido, entonces también ponemos el círculo vacío. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a identificar cuál es el intervalo que pertenece a A y a B. A A y a B, a ambos juntos. Entonces, si comenzamos identificando desde aquí, desde la parte izquierda de la recta numérica real, vemos aquí no hay ningún intervalo. Aquí comienza el intervalo A, desde el -2 hasta el 1. Aquí comienza el intervalo B y continúa el intervalo A. Por lo tanto, aquí están ambos. Está el intervalo A y el intervalo B. Y aquí termina el intervalo A y el intervalo B, puesto que a partir del 4 entonces solamente continúa el intervalo B. Por lo tanto, determinamos que el intervalo A y el B, esa intersección, está entre el 2 positivo y el 4 positivo. El 4, fíjense aquí, que sí está incluido. Por lo tanto, aquí representamos nuestra línea. Y si lo queremos expresar de otra forma, también vemos que sería, abrimos el paréntesis, ponemos el 2, que no está incluido, por eso el paréntesis, coma, 4, mírenlo aquí, con el corchete, porque así como se nos indica, sí está incluido. Continuamos. Vamos a ver otro ejemplo. Y el ejemplo que vamos a ver es A intersección C. A intersección C. Y bueno, en efecto, vamos a, lo primero, ubicar nuestra recta numérica. La diseñamos y seguidamente, entonces, plasmamos el intervalo A, que según aquí los datos, lo primero que
iría es el -2, el cual está incluido, pues lo identificamos mediante el corchete que ya explicamos anteriormente en la recta numérica. Entonces el 4 también lo incluimos y el -2. Entonces ese sería nuestro intervalo A. Ahora vamos a graficar el C tal como nos lo indica aquí. El C, en efecto, está entre paréntesis, quiere decir que ninguno de los dos está incluido. Por lo que entonces lo primero que hacemos es ubicamos el 4 positivo y luego el 8 también positivo, y este sería nuestra línea C. Ahora vamos a ver algo aquí que es muy interesante, pues podría generar una que otra duda. He hecho mucho énfasis en las explicaciones, y es que aquí debemos identificar algo muy importante. Pues recuerden que estamos identificando a intersección C, o sea, la parte en el gráfico que coincide entre A y C. Y aquí vamos a ver, pues, si vemos que el 4, aquí en el gráfico de A, perteneciente al intervalo A, está incluido el 4, sin embargo, en el intervalo C no está incluido, mírenlo bien. El círculo está aquí vacío, sin embargo, aquí está subrayado. Por lo que quiere decir que solamente el 4 está incluido y la intersección en efecto sería un... Entonces la respuesta sería el conjunto vacío. ¿Pero por qué el conjunto vacío? Por lo siguiente, porque aquí estamos buscando el intervalo que pertenezca a A y a C. Y entonces aquí el 4, por ejemplo, vamos a preguntarnos, ¿pertenece a A? Sí, porque el 4 está incluido. ¿Pero el 4 pertenece a C? ¿Está incluido? No. Entonces quiere decir que ninguno pertenece al intervalo A y C. Por lo tanto, es esta la respuesta. Bueno, pues ahora continuemos con desigualdades. Y de inmediato les invito para que conozcamos el concepto. Pues desigualdad matemática es una proposición de relación de orden existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través de los signos desigual que, mayor que, menor que, menor o igual que, así como mayor o igual que, resultando ambas expresiones de valores distintos. Por lo tanto, la relación de desigualdades establecidas en una expresión de esta índole, eso es importante muy saberlo, presten atención, se emplea para denotar que dos objetos matemáticos expresan valores desiguales. Algo a notar en las expresiones de desigualdad matemática es que aquellas que emplean mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, son desigualdades que nos revelan en qué sentido la desigualdad, valga la redundancia, no es igual. Entonces ahora vamos a ver algunas propiedades que es importante tener en cuenta al momento de hablar sobre desigualdades. Y es que si se multiplica ambos miembros de la expresión por el mismo valor, la desigualdad se mantiene. Si dividimos ambos miembros de la expresión por el mismo valor, la desigualdad se mantiene. Si restamos el mismo valor a ambos miembros de la expresión, la desigualdad se mantiene, y también se mantiene si sumamos el mismo valor a ambos miembros de la expresión. Hay que tener presente otras propiedades, como que si se multiplica ambos miembros de la expresión por un número negativo, la desigualdad cambia el sentido, y que si se divide ambos miembros de la expresión por un número negativo, entonces la desigualdad cambia de sentido. Entonces ahora vamos a ver, como ya tuvieron ahí un preview, desigualdades con valor absoluto. Bueno, y el concepto es el siguiente. El valor, aquí se lo muestro. Por ejemplo, el valor absoluto de x menor que a, el valor absoluto de x menor que a son los números que están entre menos a y a. Ahora veamos un ejemplo, el cual pretende ilustrarnos y bueno, desglosar esto que ya les he mencionado. Y aquí nos muestra una desigualdad que indica que es menor
bueno, el valor absoluto de una desigualdad que indica que es menor que 5. Recuerden que aquí, por eso la flecha, le está indicando menor que 5 y es con lo que vamos a ejemplificar el tema. Sin embargo, ahí podría estar mayor que, mayor o menor que, etc. Sin embargo, ahora vamos a trabajar con el menor 5. Menor que 5. Entonces, aquí les muestro la solución. Sin embargo, el propósito no es simplemente mostrarle cómo se resuelve y ya. De que miren, esta es la solución. Sino que quiero explicarles para que comprendan de una forma más detallada. Entonces, aquí lo primero que vamos a ver es por qué. Bueno, primero nos ubicamos en el 0. Entonces, del 0 al 5, ¿por qué estas son las respuestas? Porque si aquí en vez de x ponemos un 2, por ejemplo, el valor absoluto de 2 es 2 y 2 es menor que 5. Si ponemos un 4, el valor absoluto de 4 sería 4, entonces sería menor que 5. Ahora, ¿por qué no serían estos que están aquí? El 6, el 7, el 8 o un número más grande. Porque si ponemos aquí en vez de x, ponemos 7, entonces 7, el valor absoluto de 7 sería mayor que 5, entonces no se estaría cumpliendo con la ecuación. Por lo tanto, ahora vamos a ver por qué desde el 0 hasta el menos 5. Porque esta también es la respuesta. Pues porque si aquí ubicamos, vamos a ver el menos 2. Entonces, el valor absoluto de menos 2, ¿cuál sería? 2. Entonces, el 2 es menor que 5 y ahí cumpliría con la ecuación. De igual forma, el menos 4. Menos 4. El valor absoluto es 4. Por lo tanto, cumpliría, pues es menor que 5, tal como nos lo indica aquí. El 5 no estaría incluido, sería hasta el menos 4. Pues mírenlo aquí como el círculo no está sombreado porque el menos 5 no está incluido. Sí llega hasta ahí, pero el menos 5 no está incluido, tal como ahí lo menciona. Ahora, ¿por qué no es el menos 7 o el menos 6 u otro? Puesto que si ponemos, por ejemplo, el menos 6, aquí en vez de x el valor absoluto sería 6. ¿Y 6 es menor que 5? No. Entonces, esto lo podemos expresar, pues, entre menos 5 y 5, entre menos 5 y 5. Aquí vemos menor que es el símbolo que tenemos aquí en la ecuación. Entonces, entre menos 5 y 5 positivo sería la respuesta. Mírenlo aquí, menos 5 hasta 5 positivo. Vamos a ver un ejemplo número 2. Entonces aquí vemos una desigualdad, el valor absoluto de una desigualdad que indica que es menor o igual que 2. Entonces aquí nos indica el valor absoluto, la desigualdad, el valor absoluto de una desigualdad e indica que es menor o igual que 2. Entonces vamos a diseñar nuestra recta numérica, y vemos, por ejemplo, nos ubicamos en el 0 y vemos desde el 2 positivo y aquí tenemos el 2 negativo. ¿Por qué la respuesta es, por ejemplo, desde el 2 positivo? Bueno, pues si buscamos el valor absoluto de 2, nos damos cuenta que es menor o igual que 2. Por eso el 2 está incluido. Ahorita el otro no estaba incluido porque no era menor o igual. Simplemente era menor, por lo tanto el número no estaba incluido. Aquí sí, aquí es menor o igual que 2. Entonces, si ubicamos el 2, entonces el valor absoluto, como ya mencioné, podría ser 2. Entonces sí es válido. Entonces, ¿por qué el menos 2? Como recuerden que estamos trabajando con el signo menor o igual, en este caso menor o igual, entonces sí sería válido porque puede ser igual. Entonces, si buscamos el valor absoluto de menos 2, ahí nos daríamos cuenta que es 2, entonces sí es menor o igual y ahí cumpliría con la ecuación. Por lo que eso es muy importante tenerlo claro. Si lo queremos representar, bueno, de otra manera, aquí lo tenemos. Sería el menos 2 es menor o igual que 2. Entonces ponemos la x, entonces ponemos el signo que tenemos aquí en la ecuación, que es el menor o igual, entonces ubicamos los dos números que tenemos, el menos 2 y el 2.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienen algunas preguntas o dudas, por favor, háganoslas saber por diferentes medios que tenemos en los comentarios. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final. Fue un placer. Esperemos que haya quedado claro. Y bueno, hasta una próxima.